Hoy hablaremos de sueños, metas, objetivos y demás términos que a veces suenan aburridos. En algunas materias de la universidad nos los plantean y ya cuando empezamos la vida laboral empiezan a ser mucho más cercanos a nosotras. Sin embargo, belleza son términos que existen, que todo el tiempo están allí, pero en la práctica no solemos comprenderlos muy bien. Por eso, antes de que empecemos, quiero preguntarte algo. ¿Tú me sabrías dar la definición clara de sueño, meta y objetivo? ¿Conoces claramente cuál es quizás la diferencia entre uno y otro? Dime por qué crees que se habla tanto de eso. ¿En verdad te has detenido a pensar o comprender en verdad qué significan estas palabras? Belleza, quiero que en este podcast te cuestiones. Yo personalmente no tuve clara la diferencia hasta que empecé a ser más ambiciosa con lo que quería y me tocó comer artículos de internet, videos, formaciones, mentorías para empezar a acercarme más a lo que en verdad son. Y no solamente eso, belleza, comenzar a sentirlos, comprenderlos y experimentarlos con mi propia piel para finalmente entender el asunto. Por eso, belleza, además de que te cuestiones, quiero que también te lleves algunas ideas sobre cómo diferenciarlos y lo más interesante, ya sabiendo las diferencias, cómo acercarte más a ellos y por ende que no solamente se te queden en el tablero de visión. Lo primero que te quiero compartir es que, para entender este punto mejor es clave conocer exactamente qué significa cada una de estas palabras. La primera que te quiero contar es la palabra sueño, ¿cierto? Desde la perspectiva de sueño de vida, ¿de acuerdo? La definición, según la Real Academia Española, un sueño es algo que carece de realidad o fundamento y en especial un proyecto, un deseo, una esperanza sin probabilidad de realizarse. Imagínate. La definición de la palabra en sí no nos lleva a la realización de ese sueño, de ese deseo. ¿Ves? Por eso se habla tanto en planificación de aterrizar ese sueño. Es decir, pasar al papel eso que se está idealizando. Porque el solo hecho de hacerlo ya le cambia completamente la definición. En ese orden de ideas, el tablero de sueños no se tendría que llamar tablero de sueños, sino se tendría que llamar tablero de metas, quizás, el tablero de visión. Bueno, vamos a ver, esa definición la iremos descubriendo en la medida que vamos aprendiendo. ¿Listo? Pero por acá, por ahora, lo primero es que un tablero de sueños ya no sería un tablero de sueños porque al aterrizarlo ya le estás cambiando completamente la definición. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa la palabra meta? Según la Real Academia Española, la meta es el fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. ¿Ves? Mira que acá ya empieza a incluir otro tipo de palabras como la palabra acción. Entonces, según esto, la meta ya nos está hablando de un hito, de un logro, de un fin que voy a obtener si dirijo mis acciones hacia ello. ¿Vale, belleza? Y acá, no necesariamente al momento de establecer una meta, tienes que establecer un tiempo para lograrlas, porque en principio el carácter de la meta en sí es más aspiracional. ¿Qué sigue? Sigue la palabra objetivo. Y te cuento que estuve mirando varias referencias en internet. La palabra meta y objetivo suelen ser sinónimos, sin embargo, hay un punto que me parece nos podría servir para comprenderlo mejor. Y es, imaginémonos la siguiente situación. Si tú estás en tu habitación o tú estás en tu oficina y necesitas ir a tomar una carpeta que está al otro extremo de la habitación, ¿cierto? Lo que normalmente harías es que haces un barrido general con tu mirada por toda la habitación, ¿cierto? Y una vez ubicas el objeto, en este caso la carpeta, ya tienes una idea más clara de cuál es la distancia que tienes que recorrer para ir a tomar ese objeto y cuáles son las acciones que debes hacer o los pasos que debes hacer para ir a tomar ese objeto, que en este caso sería la carpeta, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, como puedes notar,
La palabra objetivo denota o nos lleva a pensar en las acciones específicas que tenemos que hacer o me da una idea de lo que debo hacer para poder acercarme hacia eso que necesito. ¿Ves? Que para este ejemplo sería la carpeta. ¿Vale? Así que ojo a esto, belleza, porque si interiorizas bien lo que te acabo de compartir, esto, no más esto aquí, te va a ayudar muchísimo a canalizar tu energía y te va a acercar más hacia eso que tú quieres. Y esto te lo estoy hablando, belleza, también porque, como sabes, hemos estado trabajando en el tablero de los sueños, en el tablero de visión. Y prácticamente el tablero de visión es la mitad de la tarea. O sea, si tú lo hiciste, tú ya tienes la mitad de la tarea hecha. Sin embargo, no basta con colocarlas en el tablero. ¿Ves? ¿Por qué te lo digo? Porque la gran mayoría de las personas nos solemos quedar en lo superficial. Yo ahora no tanto. Digamos que me esfuerzo mucho por no quedarme en lo superficial, ¿cierto? Sin embargo, yo me incluyo también ahí en esa colada. Y yo no sé tú, pero a mí me sucede que emotivamente me duele ver que se pasa el tiempo y que no he logrado lo que me propongo. ¿Ves? Precisamente por eso este tipo de temas me interesan tanto y me gusta mucho conocer más sobre cómo funciona y cómo lo puedo lograr, porque me identifico con una mujer constante, me identifico con una persona constante y me reta profundamente no lograr algo. ¿Ves? Y sé que eso te sucede exactamente a ti también. Así que la invitación a este punto es que no te detengas, belleza. Si en este momento tú quizás desconoces la información o no tienes clara la ruta, no importa, lo que tienes es falta de información, pero eso no significa que esté mal o que sea inaccesible para ti. ¿Ves? Y ese problema se soluciona muy fácil. Se soluciona obteniendo información que te ayude a acercarte a eso. ¿Ves? Así que no caigas en la mediocridad. No te quedes en lo superficial. Mira, el común de las personas sabe lo que tiene que hacer, pero se queda a medias cuando se trata de hacer algo que les supone un mayor esfuerzo. Y acá es donde fallamos los seres humanos. A mí un tablero de los sueños, más que hacerme creer en la ley de la atracción, que sí, que yo creo, pero eso es un discurso para otro podcast, ¿ves? He aprendido a comprenderlos más como una herramienta que nos ayuda a trazar esos planes de acción. Y entendiendo esto, la pregunta que todos nos tendríamos que hacer en este punto es, ok, entonces, ¿qué debo hacer para lograr lo que coloqué en mi tablero de visión a un año? ¿Cierto? Objetivamente, ¿qué sería lo que tendría que realizar? Lo primero es trazar el plan de acción. ¿Ves? Trazar el plan de acción, pero empezando con el sueño que te acercará más a los otros sueños, siempre ubicándolos de mayor a menor prioridad. ¿Ves? Abriéndome y compartiendo mi ejercicio contigo, en mi caso sería alcanzar el punto de equilibrio con mis emprendimientos y crear nuevas fuentes de ingreso. En el caso tuyo, ¿cuál sería esa meta? ¿Cuál sería esa meta que tiene mayor prioridad? Y en ese orden de ideas, belleza, una vez la identifiques, ¿cuáles serían esos pasos que consideras debes empezar a hacer para lograrla? Aterriza tus ideas, escríbelas en los comentarios, escríbelas ya en tu blog de notas. No importa si es una, si son dos, si son tres, si están en orden, si están en desorden. 1, 2 o 3 en desorden es mucho mejor que no tener absolutamente nada, ¿sabes? Y eso es lo que hace una gran diferencia en acercarte hacia eso que quieres.
Así que bueno, eso era lo que te quería compartir en el episodio de hoy. Muchísimas gracias por oírme, muchísimas gracias por tu tiempo. Estás súper invitada a pasarte a los episodios anteriores. Te saluda Ivonne Telles y estaré feliz de poder compartir contigo en un próximo episodio. Chao, chao.